Shalom Akim. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham Yahweh Bahasham HaKodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahweh Shai es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que nos han enseñado bien. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. El tema de hoy es navegando el plan de Dios con nuestra ilusión de libre albedrío. En esta vida, según las Escrituras, no existe el libre albedrío. Nosotros no tenemos libre albedrío en el sentido de que todas nuestras decisiones, todo lo que hablamos, todo lo que cumplimos y lo que no cumplimos, todo ya está escrito en el diseño del Señor. Miramos a Proverbios 19 y 21. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Ahora en la Reina Valera. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Yahweh permanecerá. Y esta escritura nos enseña que nosotros hacemos planes, tenemos ideas, tenemos ciertas ambiciones, pero el Señor es quien al fin del día decide lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Y sabiendo eso, ¿cómo podemos escapar malas decisiones? ¿Cómo podemos escapar un destino con un final malo? Porque esperando al Señor, tenemos la esperanza de que somos parte de sus elegidos, parte de su número especial. Esperamos poder tomar parte de su misericordia. Y según las Escrituras, entendemos que Él predestinó a ciertas almas para recibir salvación y misericordia en estos últimos tiempos. Y del otro lado, predestinó a mucha gente para recibir juicio sin misericordia. Y lo único que nos separa es esa predestinación del Señor. Vamos a Jeremías 29 y 11. Jeremías 29 y 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El Señor tiene un plan para sus elegidos. Y esto es lo que Él ha prometido. Planes de bienestar y no de calamidad. Si lo leemos en la Reina Valera, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y esta escritura debemos considerarla porque, hazte la pregunta: ¿qué esperas? ¿Qué esperas del Señor? ¿Esperas recibir misericordia o vives en temor? ¿Vives con ansiedad de que el Señor te destruya? ¿O quizá vives despreocupado, no considerando, no pensando en lo que te espera en tu camino? Pero nosotros, hermanos y hermanas, debemos ser muy conscientes de lo que nos espera. Y nuestra esperanza es su divina protección y su guianza, que Él nos dirija en este mundo
lleno de maldad y lleno de engaño. Que el Señor nos rescate de la destrucción por venir. Que nos ayude a resistir en los tiempos de tentación, cuando venga esa marca de la bestia. Esa es nuestra esperanza. Que Él haga milagros por nosotros, que Él nos rescate, que nos alimente, que nos cuide. Y la única manera que podemos recibir estos beneficios es si el Señor nos predestinó para esto. No importa cuánto nosotros lo deseemos o cuál esfuerzo demos, si el Señor no nos predestinó para recibirlo, nunca lo recibiremos. Por eso es que la Escritura dice que debemos vestirnos como los elegidos. En inglés, put on as the elect. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Vestíos significa que nos vistamos con este carácter, que nos vistamos con estos atributos y cualidades, que seamos benignos, que seamos de buena intención, que seamos humildes, que tengamos mansedumbre y paciencia. Y estas son las cualidades de un elegido, un escogido de Dios. Verso 13, soportándose unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Yahawashi os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces la Escritura entra en nuestra conducta. Si esperamos recibir misericordia, hay una manera que debemos conducir nuestra vida. No solamente en hacer estas lecciones y predicar en la calle, pero en todo aspecto. A lo que me refiero es no ser un hipócrita. Y esto es algo que constantemente medito. Esto es algo que constantemente pienso de mí mismo. Estoy haciéndome esas preguntas. ¿Estoy siendo hipócrita? Estoy contradiciendo lo que enseño. Y eso me ayuda a mantenerme espiritualmente sobrio y tener mi mente centrada en lo que el Espíritu quiere que haga. Vivir en el Espíritu en contraste a vivir en la carne. Right? Entonces, debemos vestirnos como los elegidos si esperamos recibir los beneficios de los elegidos. No es nomás de leer la palabra, pero aplicarla y hacerla. Vamos a Éxodo 9:12, donde podemos leer de un ejemplo en cómo el faraón en Egipto, cuando tenía como esclavos a los israelitas, él no podía escapar su destino. No podía escapar el propósito que el Señor ya le había preparado. Esto es Éxodo 9:21. Más Salakia, un momento. No, era 9:12. Alright. Pero Yahweh endureció el corazón del faraón y no los oyó, como Yahweh lo había dicho a Moisés. Y esto está hablando de cuando el faraón estaba rehusando soltar a los israelitas. Él no los estaba soltando a pesar de las
plagas que estaban sufriendo. Y a un momento el faraón quiso liberar a Moisés y a los israelitas porque ya no quería seguir recibiendo esas plagas. Estaba convencido de dejarlos ir. Pero, como leemos en verso 12, el Señor endureció el corazón de Faraón. ¿Qué significa esto? Que el Señor manipuló la mente de el Faraón para seguir descargando juicio sobre él. El Señor no permitió que el Faraón haga una buena decisión. Y eso es lo que me hace pensar este tema, que el Señor controla nuestras decisiones. Y si hacemos una decisión buena o mala, el Señor decidió eso. Y no tenemos nosotros un decir. Él puede endurecer nuestro corazón como lo hizo con Faraón. O Él puede hacernos obedientes. Él está en control, ¿verdad? Entonces, ese es el temor, ese es el entendimiento que las Escrituras nos dan de nuestro Dios, y eso debería darte temor. Eso es parte del temor saludable al Señor. Porque si estamos pensando en que el Señor controla la vida y la muerte, Él controla los espíritus, Él controla los sentimientos, Él le da buenas ideas y malas ideas a la gente. El Señor está completamente en control, pero de nuestro perspectivo tenemos libre albedrío. De nuestro perspectivo es mi decisión. Yo tengo opciones y yo puedo elegir una. Y eso me da ilusión de que yo puedo hacer mis propias decisiones, o que yo estoy abriendo y formando y creando mi propio camino. Estar en control de tu propio destino. Pero las Escrituras nos enseñan que al fin del día no estamos en control de nuestro propio destino. Y eso nos da razón de temerle al Señor y buscar su aprobación. Yo me acuerdo que desde el principio de este camino que tengo con el Señor, sirviéndolo y enseñando su palabra, un pensamiento y una oración que yo siempre he tenido consciente es: Señor, que tu plan para mí sea un plan misericordioso. Que tu voluntad para mí sea una de salvación. Yo me acuerdo siempre pidiéndole al Señor que el destino que Él me preparó, que por favor sea como un miembro de sus elegidos. Que pase lo que pase, que su plan sea darme misericordia, enseñarme misericordia al fin, iluminarme y guiarme. Entonces, sabiendo que el Señor controla todo, cuando leemos historias como las de David y Saulo, el rey David y el rey Saulo, leemos de cómo el Señor primero hizo a Saulo el rey de Israel, y era favorecido por la gente y el Señor. El rey Saúl a un tiempo tenía el Espíritu Santo, pero luego el Señor decidió quitarle el Espíritu y darle el Espíritu Santo a David. Y David fue un mejor hombre, un mejor líder, un mejor rey, un mejor siervo del Señor. Fue mucho mejor que el rey Saúl. Y el rey Saúl no tenía ninguna forma de escapar ese destino, de que un día el Señor le iba a quitar a él el espíritu. Y el Señor no lo hizo injustamente. El Señor nos enseñó que por la desobediencia y la rebelión y el orgullo y el odio
que tenía este hombre, Saúl, esas cosas fueron los motivos que justificaron que el Señor le revocara el espíritu. Acuérdense que Saúl odiaba a David, envidiaba a David. Saúl estaba más preocupado por agradar al pueblo en vez de ser obediente a los mandamientos del Señor. Entonces el Señor fue justificado en quitarle el espíritu, ¿verdad? Entonces ahora vamos a Romanos 9:16. So Romanos 9:15 actually. So like, you know what? Esa es una buena oportunidad para sacar esta escritura. Romanos 9. Romanos 9:11. Y aquí está hablando de Jacob y Esaú. Sabemos que nosotros descendemos de Jacob y que Esaú es el antepasado de los edomitas. Uno de nuestros principales enemigos entre las naciones paganas. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. El Señor decidió amar a Jacob y odiar a Esaú antes de que nacieran, antes de que pudieran haber hecho algo bueno o malo. Entonces la bendición de Jacob de ser el patriarca de las 12 tribus elegidas del Señor, eso no era algo que Jacob merecía. Es algo que el Señor decidió. Igualmente, Esaú no merecía el odio del Señor. Esaú no hizo nada. Pero ese era el lote que el Señor asignó para Esaú. Ese era su propósito y su diseño. Por eso es que hay cierta gente que nunca va a poder captar las escrituras. No solamente estoy hablando de israelitas, pero paganos. Aquí es donde el espíritu de la gente importa. Un pagano no va a entender la palabra del Señor, no la va a recibir. Y si el Señor quiere, tampoco uno de los israelitas va a recibir la palabra. Y el Señor puede hacer que un israelita sea sordo a esta palabra y que su corazón sea duro contra esta palabra, para que el Señor no lo reciba y ese individuo no sea sano. Entonces el Señor tiene el poder de decidir quién es el bueno y quién es el malo. Y todo esto viene con entender quién es Dios, quién es el Altísimo. Y este es un tema un poco avanzado. Este tema es difícil de entender, ciertamente con gente mundana, porque la cristianidad y el catolicismo no hablan de esto. Es un tema difícil, pero gracias al Espíritu Santo y estas escrituras podemos entender un poco del Señor y de su voluntad. Los profetas guiándonos, la profecía guiándonos, el Espíritu Santo guiándonos, ¿verdad? Pero acordémonos siempre de esta escritura. Vamos a Isaías 55 y 8. Isaías 55 y 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra,
Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros nunca vamos a completamente entender lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Hermanos, estamos en un camino donde el arrepentimiento es parte de nuestra vida, ¿verdad? Cuando cometemos errores, cuando pecamos contra el Señor, estamos buscando su perdón y luchando para arrepentirnos de la maldad y no volver a hacerla. Estamos luchando para alejarnos de nuestros errores, ¿verdad? Y a veces puede joder con tu mente, man, con tu espíritu. Cuando pecas, eso ataca a tu autoestima. Eso ataca a tu confianza. Ya no te sientes tan fuerte. Ya no te sientes tan sabio. Ya no te sientes tan santo cuando cometes un error. Pero el rey David cometió errores. Moisés cometió errores. Pedro cometió errores. Pero permaneció siendo el santo del Señor. Permaneció siendo el elegido del Señor. Pablo cometió grandes errores antes de ser un gran siervo de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Se puede leer de sus pensamientos en Romanos capítulo 7. Y no permitas que Satanás te destruya, hermano, cuando tú cometes un error. El Señor conoce que somos polvo. Él sabe que somos débiles. Él sabe que cometemos errores. Pero por eso Yahweh Shai es tan importante a este ministerio. Porque Yahweh Shai Él ora por nosotros. Él intercede por nosotros. Es nuestro abogado ante el Señor. Porque ciertas cosas hacemos que el Padre Yahweh, Él nos ejecutaría instantáneamente. Él nos juzgaría. Pero Yahweh Shai habla por nosotros y pide por nosotros. Alright? Entonces, man, nuestra esperanza es que fuimos predestinados para su misericordia y para ser parte de los elegidos. Y si esa es nuestra esperanza, debemos, en nuestra ilusión del libre albedrío, debemos esforzarnos para hacer las buenas decisiones. ¿Ok? Y eso significa, hermano, que debes valorar al Espíritu Santo. Debes apreciar que tienes los nombres del Señor. Debes valorar que todavía tienes el ánimo para leer la Biblia. Apreciar que estás en la presencia del Señor y que el Espíritu está obrando y hablando por medio de ti. Y valorando que el Señor está compartiendo contigo, te animas para dar un mejor esfuerzo, para hacer al Señor orgulloso de ti, ¿verdad? Tú quieres agradar al Señor como un buen siervo. Entonces, meditando en estas cosas te ayuda a ser más agradecido de lo que tienes y servir al Señor con alegría. Alright. Fácilmente pudieras haber nacido un edomita, pudieras haber nacido un israelita condenado al juicio, que nunca recibiera el descanso del Señor. ¿Ok? Quisiéramos que nuestra familia entera entendiera estas escrituras. Quisiéramos que nuestros vecinos y amigos, que todos aprendieran de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Pero la realidad es que el Señor ha dividido a la gente. Él ha escogido a ciertas almas para que escuchen su voz y lo sigan, y a otras almas las ha hecho sordas y ha preparado trampas en su vida para que ellos hagan maldad
y el Señor sea justificado en condenarlos, en juzgarlos, ¿verdad? Entonces, cosas en qué pensar, hermanos y hermanas. Estar agradecidos de nuestra fe, agradecidos del privilegio de estar cerca del Señor y en sus buenas gracias. All right. Y hemos estado hablando de la predestinación, ¿verdad? Así que vamos a Efesios 1 y 11. El entero capítulo está bueno, hermanos. Pero voy a agarrar el punto aquí. Efesios 1 y 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. So dice, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y de eso estamos hablando, man, de que el Señor hace todo según su voluntad. Y eso es parte de la oración que Yahawashi nos enseñó. Donde dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Abba Nawa Shabbat Shemayim, Kodash Haya Shamka. Entonces, en esa oración también está incluido que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Estamos pidiendo al Señor que su voluntad se cumpla en nuestra vida. Estamos sometiéndonos a su voluntad, pidiendo que su voluntad se cumpla. Right? Y debes tener claro qué esperas del Señor. ¿Qué quieres que Él cumpla para ti? ¿Cuáles son tus peticiones al Señor? ¿Tú esperas recibir misericordia? ¿Esperas aumentar en sabiduría? ¿Esperas mejorar? ¿Esperas alejarte de malos hábitos? ¿A dónde está tu visión? ¿Qué esperas del Señor? Y si esperas ser parte de sus elegidos, debes vestirte como uno de los elegidos. Y las escrituras están llenas de instrucciones en cómo vestirnos como un elegido del Señor. Especialmente Yahawashi, Él es nuestro primario ejemplo. Él es el capitán de nuestra salvación. Él es el camino a la salvación. Entonces debemos emularlo e imitarlo. So dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Alright, y voy a agarrar una más, hermanos. Proverbios 16 y 9. El corazón del hombre piensa su camino, nuestra mente, mas Yahweh endereza sus pasos. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Right. So, como dice la escritura, mantente quieto y considera que yo soy Dios. En inglés es be still and know that I am God. Alright, que significa quédate quieto y medita en la existencia de tu Dios. Piensa en lo real que es Yahweh Bashem Yahawashi y qué presente está en tu vida. Y pensando en eso, hacemos mejores decisiones, vivimos con menos ansiedad y no tenemos consuelo, sabiendo que el Señor está presente siempre. Salmo 46 y 10. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza.
Alright, so con eso, hermanos y hermanas, espero que han sido edificados. Toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rahakodash. Esta ha sido navegando el plan de Dios con nuestra ilusión de libre albedrío. Hasta la próxima. Shalom.